Bienvenidos nuevamente a su canal, mis estimados amigos. Un gusto poderles saludar. En esta oportunidad, pues quiero compartir contigo el siguiente formulario, que es un documento preparatorio para que puedas solventar de la mejor manera posible tu examen de certificación de Microsoft 365 Fundamentals. Por supuesto que habrán otros formularios o material que estaremos nosotros dejando en la descripción del video con la finalidad de que puedas tener pues un material que te ayude a estudiar y por supuesto también salir de la mejor manera posible ante esta certificación. Ok, vamos a ir iniciando y tenemos acá 10 preguntas. Veamos la número uno. Dice por acá que una empresa está implementando 365. La empresa le preocupa el cifrado y la clasificación de toda la información y la eliminación del shadow IT en la organización. Ok, te voy a definir qué es el shadow. El shadow es prácticamente cualquier software, cualquier hardware que se utiliza dentro de una empresa, pero que no cuenta con de la aprobación y el control de toda el área de tecnología. Entonces, al tener este tipo de problemas, como por ejemplo el shadow, acá la pregunta nos indica qué recomendaciones debemos utilizar para que nosotros podamos tener un nivel de confianza cero. El nivel de confianza cero es prácticamente que nosotros podamos sentirnos desahogados, nos podamos sentir tranquilos, de saber que tenemos una infraestructura basada bajo una ciberseguridad bastante aceptable, bastante óptima. Entonces se nos brindan las siguientes respuestas que nosotros tenemos aquí a continuación. Entonces, ¿cuáles serán? Pues prácticamente esas respuestas. Bueno, la respuesta es tanto data y aplicaciones. ¿Por qué razón? Sabemos que un pilar sumamente fundamental en una organización es la ciberseguridad. Además de todo eso, pues al implementar toda esta plataforma de datos y aplicaciones estamos prácticamente dando una mejora a toda esa capa de infraestructura mediante la evaluación y mediante pues las diferentes configuraciones del software y por supuesto también del hardware que forman parte de nuestra organización. Entonces, para evitar este tipo de, de, de situaciones con respecto al shadow, pues tanto llevar pues un manejo equilibrado y por supuesto bien fundamentado en la seguridad nos va a permitir a través de estas aplicaciones de data y aplicaciones, valga la redundancia, el hecho de poder manejar toda esa información. Ok, veamos la pregunta número 2. Nos dice por acá que eh, eh, la, una empresa está utilizando Microsoft 365, pero la empresa necesita adoptar el concepto de vulneración asumida y mitigarla. Debe recomendar el tipo de acceso que se va a implementar. Okay. Ante todo esto, nosotros el tipo de acceso que se va a implementar ante esta situación es una segmentación de red. La segmentación de red es aquella que nos va a permitir dejar una buena administración de la misma, desde poder colocar los anchos de banda correspondiente para cada área o departamento. Esto también incluye que nosotros tengamos esa segmentación o esta administración de red para llevar un mejor control posible de cualquiera de las ciberamenazas que nosotros podamos conocer y por supuesto evitar. Okay, aquí tenemos la tercera pregunta. Una empresa también está implementando 365. La empresa tiene que permitir el uso compartido externo con asociados y proveedores. Además, necesita la configuración disponible para lograr este objetivo. Se debe de recomendar un proveedor de identidad prácticamente pues en la nube, ¿verdad? Se debe de hacer ese detalle. Y por supuesto, ¿qué dos proveedores se debe de recomendar? ¿Verdad? ¿Qué tipo de proveedores podemos nosotros para eh,
para este caso poderlo implementar. Bien, para ello es el Microsoft Entrada ID y por supuesto también una cuenta de Microsoft. ¿Por qué razón? De una forma predeterminada, pues los invitados, como lo es en este caso los asociados y los proveedores, pueden usar cuentas profesionales o educativas existentes de Microsoft para canjear las invitaciones. Por ejemplo, un caso, ¿verdad?, muy particular es que se puede configurar para el registro de autoservicio y por supuesto también esto nos ayuda para iniciar sesión y tener una validación en el ingreso de nuestras cuentas. Por supuesto también la parte de Active Directory es un servicio de directorio local que no puede usar o que no se puede usar para cumplir los requisitos de un compartido extremo. Ok, veamos acá nuestra pregunta número 4. Si una empresa usa Microsoft 365, la empresa necesita reforzar la protección de las aplicaciones. Necesita recomendar una solución que incluya los requisitos siguientes: factores de autenticación adicionales, evaluar los riesgos basados en el usuario y qué es lo que pues nosotros podemos acá recomendar, ¿verdad? Para ello lo que nosotros podemos recomendar es prácticamente pues en este caso, ¿verdad?, en lo que es el acceso condicional, ¿verdad? El acceso condicional de Microsoft Entra ID. ¿Por qué razón? Porque él es compatible con el multifactor y la evaluación de riesgo basada en el usuario como parte de sus controles válidos. Este tipo de acceso, te voy a mencionar, forma parte de la seguridad de todas las aplicaciones en la nube, que no proporciona ninguna evaluación en los riesgos. O sea, en lo que me refiero es que nos protege, pero esos riesgos prácticamente están enfocados al usuario final. Entonces, como está basado en el usuario, es una protección a nivel de infraestructura que no tiene cuenta con los riesgos basados en ellos mismos. Bien, acá tenemos nuestra quinta pregunta, la cual pues vamos a estudiar, y nuevamente nos pone el caso de una empresa que está utilizando Microsoft 365. El equipo de seguridad de la empresa debe comprender las señales de amenaza para los productos y servicios de 365, por ejemplo, un phishing, un spoofing, un ransomware, y necesita recomendar una solución que cumpla con los requisitos de proporcionar la primera línea en defensa, investigación y corrección automatizadas y proporcionar funcionalidades para la protección de la red. Entonces, ¿cuál es el que nosotros vamos a tomar como verdadero? Realmente te voy a mencionar de que es Microsoft Defender la solución, pero aquí hay otros servicios los cuales son bastante poderosos, los cuales pues te van a brindar para la situación o el caso que estamos planteando. Es Microsoft Defender para punto de conexión. ¿Por qué razón? Bien, te lo explico porque realmente este es el que nos permite a nosotros realizar pues una protección desde lo que es en sí toda la parte de usuario, toda la parte de aplicaciones, todas las soluciones que prácticamente pues se tienen eh, toda la funcionalidad de la red en ese sentido. Ok, veamos la pregunta número 6, la que nosotros tenemos por acá. Una empresa usa Active Directory para autenticar el acceso a los equipos y aplicaciones. O sea, el usuario pues ingresa
a las aplicaciones y a los equipos, pues porque ya tienen una identidad y prácticamente pues todo eso está alojado en Active Directory. La empresa debe detectar ataques internos dirigidos hacia ella. Se debe de recomendar un servicio de 365 y de Microsoft 365 Defender, y cuál es el que nosotros podemos recomendar. El que nosotros podemos recomendar es el Microsoft Defender for Identity. ¿Por qué razón? Porque canaliza, aprovecha todos los eventos de Active Directory para detectar ciberataques dirigidos a usuarios y prácticamente a equipos que forman parte del dominio de la organización. Veamos la pregunta número 7 que vamos a estudiar a continuación. También una empresa está utilizando Microsoft 365 y la empresa debe mitigar los ataques de seguridad sobre los datos dentro de la memoria RAM o dentro del caché del CPU. ¿Qué solución se va a recomendar? La solución que nosotros vamos a recomendar son los enclaves. ¿Por qué razón? Porque usan una criptografía para crear cajas de seguridad que protege los datos de los usuarios y por supuesto también vigila los datos en cifrado en reposo, los datos almacenados también en los servidores o en los almacenamientos, también pues brinda esa protección. Esto también incluye discos, bases de datos y por cierto convierte la seguridad como parte de la autenticidad para los archivos que se encuentren almacenados y por supuesto también proteger pues la vulnerabilidad con las contraseñas. Veamos la pregunta número 8. La pregunta número 8, estamos por acá. Una empresa autentica sus aplicaciones y recursos locales mediante Active Directory. La empresa usa Microsoft 365. La empresa requiere una sesión de inicio en las aplicaciones que están cargadas en la nube y en los objetos locales como tarjetas inteligentes o certificados. Se debe de recomendar un método de autentificación de Microsoft Entrada ID. ¿Qué método de autentificación es el que prácticamente se recomienda? El que se recomienda es el federado. ¿Por qué razón? En primer lugar, la autentificación federada es recomendada para empresas con requisitos muy complejos y por supuesto la validación de la autentificación de los usuarios se produce en el inicio de la sesión de entrada, de la entrada de Active Directory. Otra cosa también es que la sincronización de contraseñas, cuando un usuario la va a cambiar, lógicamente puede iniciar sesión a tal punto de que pues se debe de, o mejor dicho, colabora en el sentido de poder enviar una solicitud de cambio de contraseña o simplemente pues se deja todo el proceso habilitado para que pueda responder al gráfico clave que hay que ubicar para poder cambiar esta contraseña. Este tipo de autentificación valida no solamente el password del usuario, sino también pues da un método de autentificación más cómodo, ya que pues reemplaza la contraseña en ese sentido cuando el usuario la quiere cambiar por algunos pasos que son simplemente sencillos, como lo compartí, el hecho pues de colocar un texto o simplemente hacer clic a las imágenes que nos aparecen en pantalla para poder liberar pues el ingreso. Veamos el paso número 9. Por acá nos dice que una empresa usa Microsoft Entra ID. Se debe bloquear a los usuarios autenticados internos, ¿verdad? Que intentan acceder a las aplicaciones de la empresa fuera del intervalo de la IP asignada. Se debe de recomendar a la empresa que se use una característica de Microsoft Entra ID. ¿Qué característica se debe de recomendar para dicha situación? Bien, para todo ello se recomienda el acceso condicional.
porque proporciona una capa adicional de seguridad no solamente a todos los usuarios, sino que también a todas las aplicaciones, las 27 aplicaciones de Microsoft 365. Este acceso restringe ya sea usuarios o que queramos ingresar pues a grupos de trabajo, información de ubicación designada, dispositivos que se van a utilizar empleando Microsoft Intune, y una vez aplicada la directiva se toma pues una decisión sobre si se va a bloquear o conceder el acceso. Prácticamente pues las identidades externas ayudan a las empresas, así como el acceso condicional, a administrar mejor los usuarios externos, como por ejemplo un invitado que quiere hacer uso del Wi-Fi, ¿verdad? Siempre pues es recomendado, haciendo un paréntesis por acá, que se pueda asignar un espacio o una gestión de la conectividad para los usuarios invitados o visitantes hacia una organización. Y como último paso que vamos a ver acá, una empresa experimenta varios ataques sospechosos sobre las cuentas de los empleados y está utilizando Microsoft 365. Para evitar estos ataques futuros, la empresa necesita una solución que proporcione lo siguiente: que supervise el comportamiento de los empleados, que reduzca los ataques de superficie sobre las cuentas de los empleados, identifique e investigue ataques sospechosos sobre las cuentas. ¿Qué solución es la que prácticamente se va a recomendar en este punto? En este punto se va a recomendar el Microsoft Defender for Identity. ¿Por qué razón? Porque es una solución basada primero en la nube. Segundo, impide, identifica y por supuesto también resuelve las amenazas avanzadas y ataques contra cuentas de usuario y protege contra ellos cualquier eventualidad de ciberdelincuencia. Además, ayuda a supervisar el comportamiento sospechoso y patrones de cada uno de los usuarios, como por ejemplo el hecho de querer instalar una aplicación que esté prohibida por una gerencia. Y por supuesto también nos da la capacidad para brindarnos la seguridad del software que nosotros tenemos como un SaaS, software como servicio, basado en una nube. Así, y con esto quiero terminar, se puede proteger a la empresa y por supuesto también a los empleados de la misma para que se puedan utilizar o para que puedan prácticamente sentirse seguros y seguir utilizando todas las herramientas de colaboración de Microsoft 365. Bien, hemos llegado acá. Te voy a dejar, como lo mencioné, este cuestionario en el enlace de descripción del video y espero que sea de mucha ayuda para ti. Me despido. Saludos cordiales a todos.